Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Dice la palabra: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Ok? Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu palabra es clara y es contundente. Dice: donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Señor, y en esta mañana queremos unir nuestra fe, Padre, para que todo aquello que actúa como propósito en la vida de cada uno de mis hermanos y cada una de las familias que están en este lugar, Señor, puedan ellos recibir una palabra que les ayude, Señor, en este momento de su vida. Algunos a levantarse, otros a ser restaurados, otros a recibir una palabra de ánimo, otros a ser consolados, Padre, otros a ser libres de la cautividad, otros a ser sanados, otros a ser animados a seguir a un nuevo nivel espiritual, otros a ser motivados a seguir creciendo, a seguir sirviendo en la obra, Señor. Pero sea lo uno o sea lo otro, Padre, declaramos en esta mañana que tu palabra es viva y eficaz y que se convertirá en un rema para cada persona según la circunstancia que ellos estén viviendo. En el día de hoy, Señor, declaramos los cielos abiertos, Padre, conforme al alineamiento de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que cuando el profeta Ezequiel se alineó, Señor, los cielos fueron abiertos, Padre. Y en esta mañana te pedimos que tú alinees nuestra vida conforme a la palabra que vas a desatar sobre cada vida, sobre cada persona, Padre. Y con las circunstancias, Señor, que ellos están enfrentando, Padre, esta palabra se pueda convertir, Padre, en un elemento que active y que levante la fe de aquel que está caído en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que el enemigo no tiene autoridad y no tiene ningún argumento legal y válido para confundir tu corazón y para confundir tu mente en esta mañana. Yo declaro que tu mente y que tu corazón en este momento se convierten en buena tierra para recibir la semilla, la palabra, aquella que va a dar vida y que va a cambiar muchas cosas que hoy para ti representan una prueba, que hoy para ti representan una circunstancia difícil. En el nombre poderoso de Jesús declaramos una mañana de victoria y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a hacerlo fuerte. Gloria al Señor. Bien, la palabra es clara cuando ella dice, el apóstol Pedro dice: no se sorprendan cuando estén enfrentando diversas circunstancias difíciles, como si algo extraño a ustedes les estuviese pasando. ¿Ok? Estoy parafraseando lo que dice Pedro, pero de cierta manera esa palabra ¿a quién va dirigida? Va dirigida al pueblo de Dios. Pedro no estaba hablando con personas que no tenían a Cristo en su corazón. Estaba hablando con personas que habían recibido al Señor. Era un mensaje directo a aquellos judíos que habían aceptado al Señor en su corazón. Y le estaban diciendo: el hecho de que estén pasando circunstancias difíciles a ustedes no los tiene por qué sorprender, no los tiene por qué tomar por sorpresa. Porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, dijo que en este mundo íbamos a enfrentar momentos de dificultad. Pero para que tuvieran paz en su corazón, el Señor dio una promesa y les dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, Pedro estaba citando una palabra que ya
Jesús había predicado y que Jesús había enseñado. Pero sabe, muchas veces, aunque a uno nos den una palabra, aunque uno nos profetice, aunque algunos recibamos un rema de parte de Dios, sabes, el día de mañana podemos estar enfrentando momentos que no estábamos esperando, sobre los cuales no había ninguna preparación en nuestro corazón para enfrentar una prueba, para enfrentar una dificultad, para enfrentar situaciones económicas en la familia, con tus hijos. ¿Sabes? Nadie está preparado para eso. Pero la palabra es clara, no te dejes sorprender. Cuando la palabra está diciendo eso, no te está diciendo que tienes que estar preparado cada día porque algo malo te va a ocurrir. No, te está diciendo, tú tienes que estar preparado y tener atesorado que si esos momentos llegan, escúchame bien, hay un Dios que un día dijo, escúchame, para que tú tengas paz, yo voy a estar contigo. Mientras permanezcas en esta tierra, tú vas a caminar de mi mano. Amén. No te voy a dejar solo. Dios te soltó un rema, escúchame bien, a través de la palabra y te dijo confía. ¿Por qué? Porque hay uno mayor que te respalda, que ha vencido al mundo. Amén. Porque se levantan circunstancias de dificultad. Escúchame bien, hay uno mayor que camina delante de nosotros. Amén. ¿Alguien puede recibir eso? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede declarar esa palabra sobre su casa? ¿Sabes? Puede declarar con toda confianza, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Tú puedes declarar con toda confianza, mi generación, mis hijos, mi familia será bendita en esta tierra. Amén. Tú puedes decir, Jehová mi Dios me proveerá conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tú puedes decir, por las llagas del Señor yo he sido sanado. Para cada circunstancia, escúchame bien, Dios te va a defender y Dios va a levantar bandera de victoria sobre tu vida. Toque el hombro a aquel que usted ve así como medio muerto. Amén. Aquel que está como medio desanimado. Tóquele el hombro y dígale, prepárate. Escúchame bien, porque tú sirves a un Dios poderoso, porque tú sirves a un Dios grande. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al que vive para siempre. ¿Sabe? Pero dentro de la vida de Moisés podemos aplicar algo que yo dije anteriormente. Fue un hombre que toda su vida fue una prueba. Desde que estaba en el vientre de su madre hasta el día que partió a la presencia del Señor. ¿Sabe? Y siempre he pensado que la vida aquí en la tierra representa una prueba. Porque no todo el tiempo él estuvo en el desierto. Hubo un tiempo de su vida, los primeros 40 años, donde gozó de una prosperidad económica, donde tuvo privilegios. Es más, tenía una promesa de ser el próximo rey de Egipto. O sea, hubo tiempos buenos, pero los tiempos buenos también prueban tu fidelidad. Amén. Prueban si realmente, escúchame bien, tú le estabas buscando para que él te prosperara materialmente y económicamente, o para que te abriera la puerta que tú querías. ¿Sabes? Dios te va a probar, escúchame bien, en fidelidad. Si tú eres capaz de permanecer como permaneciste cuando los tiempos no eran buenos, escúchame bien, Dios te va a seguir honrando y te va a ir dando más. Amén. Pero siempre ten presente que al que más se le da, más se le va a demandar. Tú quieres cosas grandes, Dios te va a demandar más. Tú quieres que Dios te salte, Dios te va a demandar más sacrificio. Tú quieres que Dios te abra las puertas más grandes aquí en la tierra, pues busca cada vez más la presencia del Señor. ¿Okay? Tú quieres que Dios te respalde, pues aléjate del pecado, escúchame bien, y busca la obediencia y busca la santidad, y verás cómo aquellas cosas que se habían cerrado para tu vida, Dios las va a comenzar a abrir. ¿Okay? La vida de Moisés fue una constante prueba. De hecho, la vida de aquellos que hemos visto, la vida de José, fue una constante prueba. Para llegar hasta donde Dios lo quería llevar, tuvo que pasar por muchos eventos difíciles, ¿okay? Sobre los cuales, escúchame bien, hay una base bíblica para uno poder decir que lo mismo que ocurrió en la vida de ellos puede ocurrir también en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos tenían un propósito, y si tú tienes un propósito, Dios va a tratar con tu vida, Dios te va a formar, Dios te permitirá que pases por circunstancias semejantes, aunque en un contexto diferente, semejantes a las que ellos enfrentaron, para que tú puedas crecer en el conocimiento del Dios que te está respaldando. Amén. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, Moisés a mí me enseña particularmente
y fue la palabra que el Señor me entregó para ustedes. Número uno, que Dios utiliza lo que el mundo desecha. ¿Okay? Durante mucho tiempo, Moisés fue parte de lo que era el imperio que gobernaba en esa dispensación a Israel. ¿Okay? Pero llegó un momento en que cometió un error. Recuerden que Moisés era una persona que reaccionaba de una manera negativa ante las circunstancias. Y por eso un día decidió él aplicar la justicia por sus propias manos y mató a un egipcio. Dentro de la ley egipcia era imposible, o sea, era difícil que una persona no fuera castigada si cometía lo que cometió Moisés. Por eso Moisés tuvo que huir y durante 40 años estuvo en Madián. Un hombre que había sido entrenado para grandes cosas. Un hombre que tenía todo el bagaje y toda la capacidad para convertirse en el nuevo gobernante de la nación de Egipto. Ese hombre, de un día para otro, le cambió toda su vida. Y de un palacio, escúchame bien, y de un trono que estaba reservado para él, comenzó a cuidar ovejas en Madián. ¿Ok? No sé si a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, que de un día para otro las circunstancias se tornan difíciles. En nuestro hogar todo estaba bien y de un día para otro eso se volvió un tremendo ring de pelea entre la esposa y el esposo, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Lo mismo puede ser en el contexto laboral y puede ser que de pronto tú estés enfrentando ese tipo de circunstancias también. Estés en un lugar donde no te lleves bien con nadie, donde la gente no se lleva bien contigo, donde no te aceptan, donde pues hay un interés para que tú no crezcas y no avances. Se puede ver en el contexto de los estudiantes también, en donde muchos quieren de pronto mejorar su rendimiento, pero hay otros que no les gusta y sienten envidia en su corazón porque tal vez tú estás creciendo y te está yendo mejor que a otros, ¿sabes? Pero sea lo que sea, tenemos que estar preparados para que de un momento a otro en nuestra vida puedan ocurrir circunstancias. No estoy haciendo una apología a las cosas negativas. Sencillamente te estoy tratando de llevar al contexto de Moisés. Un hombre que tenía todo y de un momento a otro no tenía absolutamente nada. ¿Sabes? En Egipto no querían saber absolutamente nada de él. Es más, una persona que mataba a un egipcio, siendo egipcio, tenía que también pagar de la misma manera como él cobró justicia con sus propias manos. Tenía que ser ejecutado. Por eso Moisés tuvo que huir a Madián. Allá fue su refugio, allá se escondió durante 40 años. ¿Sabes? Donde nadie podía notarlo. El hombre que era brillante, que estaba preparado para grandes cosas, hoy era una persona, escúchame bien, que nadie tenía en cuenta, que nadie sabía quién era. De ser una persona prominente pasó a ser una persona desconocida. ¿Sabe? Pero ahí es donde entra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En donde Él toma aquello, escúcheme bien, que el mundo considera nada, y lo que no es nada para el mundo lo convierte, escúchame bien, en algo importante, para vergüenza de aquellos que se consideran sabios. Amén. Yo no sé si Dios te está hablando, ¿sabes? Pero muchos de nosotros, padres, hemos pasado de momentos buenos a momentos difíciles. Muchas mujeres han tenido que padecer el oprobio, el señalamiento, unas palabras de maldición en su hogar, han sido maltratadas. Muchos hijos que están en este lugar tal vez han sufrido la ausencia de sus padres, han sido ignorados, han sido menospreciados. Muchos padres tal vez han sembrado cosas buenas en sus hijos, pero están esperando el día para recoger eso. ¿Sabes? Hay cosas que uno espera que pasen, pero tal vez por procesos de Dios, por pruebas o por malas decisiones, hemos caído en desiertos y en eventos que no sabemos cómo enfrentarlos en la vida. ¿Sabes? Ahí es donde Dios comienza a posar su mirada sobre nosotros. Y aquello que es ignorado por el resto de la humanidad, y por aquellos que un día prometieron estar ahí en los momentos más difíciles y que desaparecieron, es ahí donde el Dios al cual nosotros servimos extiende su mano de amor
y de misericordia para decirte, ¿sabes qué? Tú eres importante para mí. Tú vales mucho para mí. ¿Sabes? Yo puedo hacer lo que el mundo cree que no puede hacer más contigo. ¿Sabes? Moisés fue desechado por Egipto prácticamente. No lo querían por lo que él había hecho. Se equivocó, escúchame bien, pero en el contexto general fue una persona que estuvo aislada, que estuvo escondida durante 40 años porque no podía regresar a la nación que un día lo acogió y lo adoptó. Amén. ¿Sabes? Fue ahí donde Dios dijo, ¿sabes qué? Tú me sirves. Tengo un propósito contigo. Tengo un plan contigo. ¿Sabes? Y esa es la historia de muchos de nosotros. Tú ni yo podemos imaginarnos dónde estaríamos si el Señor no hubiera extendido su mano sobre nuestra vida. Amén. Yo no sé de dónde te sacó Dios, pero lo que sí te digo, escúchame bien, es que Dios te devolvió el valor, escúchame bien, que antes tú no tenías. Amén. Hay mujeres aquí a las cuales Dios va a honrar el doble de aquella deshonra que un día sufrió y le tocó padecer. Amén. Hay gente aquí, escúchame bien, que tiene que creer que Dios es capaz de sacarlo del entorno donde está y llevarlo a los lugares impensables donde nunca jamás tú pudiste imaginar que Dios te iba a levantar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual nosotros seguimos. Amén. Dios toma lo que el mundo desecha y considera nada para exaltarlo y para levantarlo, para vergüenza de aquellos que se consideran sabios. Quien diga amén si lo está recibiendo. ¿Sabes? Eso me enseña la vida de Moisés. Eso me enseña lo que él le tocó vivir. Y a partir de que Dios lo tomó, su vida comenzó a cambiar para bien. No como él quería, sino como Dios demandaba para su vida. Amén. Te tienes que acostumbrar a los cambios, porque si quieres que Dios haga cosas buenas contigo y le has pedido y le estás demandando a Dios cosas grandes, prepárate, porque lo que va a ocurrir no se acomoda a lo que tú quieres y a lo que tú deseas. Y no es que Dios no complazca tus oraciones, ni que Dios no te escuche, no, es que ya estás dentro del propósito de Dios. Ya no estás haciendo lo que tú quieres hacer. Dios escucha todo lo que tú le dices, pero no hace todo lo que tú le confiesas. Amén. Y tienes que prepararte para eso. Pero lo cierto, escúcheme bien, y lo que yo recibo en mi corazón es que cuando no hay oportunidades, Dios tiene oportunidades para ti. Amén. Cuando no hay salida, Dios provee la salida que tú estás esperando recibir. Amén. Ese es el Dios al cual servimos. La vida de Moisés, escúcheme bien, es una prueba total. Repita conmigo, Dios utiliza lo que el mundo desecha. Amén. Dígale al que está a su lado, declárele, Dios te va a devolver la honra. Dios te va a devolver la honra. Amén. La vida de Moisés, escuche, fue probada durante mucho tiempo. Versículo 23 del capítulo que acabamos de leer. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, escúcheme, fue escondido por sus padres. Este hombre tenía una persecución desde que estaba en el vientre de su madre. Fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no tenieron el decreto del rey. Amén. Aunque Dios esté presente en nuestras vidas, usted tiene que tener algo claro como creyente. Nosotros vamos a enfrentar situaciones aquí en la tierra que nos van a incomodar, que van a zarandear nuestra fe. Amén. Que te van a decir algo que Dios está haciendo está mal. Porque en algún momento yo también le dije, ¿sabes qué, Señor? Algo está mal. Algo no estoy haciendo bien. O algo tú tienes en contra mía. Porque llega un momento en que uno no tiene como que palabras para sacarle el milagro al Señor. Las oraciones y las palabras se agotan. Uno no sabe cómo arrebatar el trabajo, cómo arrebatar los cambios que uno quiere que Dios provoque en la familia, en el hogar. Llega un momento en que tú te cansas, pero no te cansas de Dios, sino que de la situación no sabes cómo hacer
hacer para que Dios se levante y meta su mano en las circunstancias que tú estás enfrentando? Pero tenemos que ser conscientes de que nuestra fe va a ser movida en algún momento por ciertos eventos que no nos van a gustar y no nos van a agradar. Escúcheme, pero en medio de eso siempre tenga la confianza de que Dios camina con usted, de que Dios no lo va a soltar, escúcheme, de que nada malo le va a ocurrir. El hecho de que hayan eventos negativos no significa que el final va a ser negativo. No significa que lo que le espera más adelante va a ser malo. No tiene por qué pensarlo. Entonces, Dios no tiene la culpa de lo que estamos enfrentando. Yo quiero que tú entiendas eso, porque fue algo que yo viví, que yo experimenté, y en muchos eventos difíciles que nos tocó vivir a nosotros como pareja, yo personalmente, no sé ella, yo le eché la culpa a Dios. Yo le decía, Señor, pero si tú tienes el poder, si la palabra dice que tú estás sentado en un trono, si tú dices en tu palabra que yo soy rey y sacerdote tuyo, si tú dices, es más, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Si yo te hago una demanda, yo a ti te estoy sirviendo. David te hizo una demanda a ti y te dijo, haz memoria de mis ofrendas. Pues yo también te hago una demanda a ti, Señor. Yo a ti te sirvo. ¿Y por qué? Si la palabra dice que tú te vas a ocupar de lo mío, ¿por qué yo estoy viendo totalmente lo contrario? Si yo me estoy ocupando de tus asuntos. ¿Sabes? Llegó un momento en mi relación con Dios que hubo ese tipo de confrontación. ¿Sabes? Pero nunca dudé de que Dios estaba ahí. Nunca dudé. Lo que cargaba mi corazón era la falta de una respuesta, la falta de un milagro. Que Dios cambiara totalmente lo que a mí me incomodaba ya. Pero no tenía la actitud correcta para saber esperar el tiempo de Dios, para saber que eso no venía del Señor, sino que muchas veces hay cosas que uno hace. Yo no sé por qué las hacemos, tratando de ayudar a Dios, tratando de canalizar las cosas, creyendo o espiritualizándolas. Yo estoy seguro que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y uno como que trata de encajar lo que uno quiere hacer dentro de lo que Dios piensa hacer con uno, como una excusa para decirle, Señor, esto es igual a lo que tú quieres hacer conmigo. Y resulta que muchas veces no es así. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 14. Por lo tanto, ¿sabes qué? Que tu boca nunca le eche la culpa al Señor de lo que estás enfrentando. ¿Sabes? Porque el propósito de Dios siempre va a ser bueno. En el Señor no hay maldad. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, que nadie diga, escúchame bien, cuando es tentado. La palabra tentado aquí en esta versión o en otra versión traduce prueba. O sea, que nadie diga cuando es probado, soy probado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no tiene la culpa de las cosas malas que nos suceden a nosotros. Amén. Quiero que tengas eso claro en tu corazón. Amén. Dios no tiene la culpa. Porque si Dios, escúchame bien, es luz, en Él no puede haber tiniebla. Si Dios es el bien, en Él no puede haber maldad. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Dios aprovecha tus indecisiones, tus malos hábitos, tus errores, tu apresuramiento, la falta de paciencia por esperar en Él. Escúchame bien, y prueba tu corazón. Pero Dios no te prueba para hundirte. Dios te prueba para prepararte, para formarte, para hacerte de ti una mejor persona. De eso se trata el proceso que Dios tiene con nuestra vida. Mira lo que dice. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno, escúchame bien, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Okay? O sea, cuando tú mismo decides y te dejas seducir, cuando la impaciencia llega y te dice, pero échale, pero arranca, pero dale el paso. O sea, Dios está de acuerdo. O sea, Dios te va a respaldar. Y hay gente que tiene una versión bíblica o teológica de
que yo me voy a mandar a hacer esto y Dios, yo sé que me va a respaldar. Y no es así. Y no es así. Tú primero, antes de moverte, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, tú tienes que hablar con el Señor. Y tú tienes que preguntarle si eso encaja o si eso se alinea dentro del plan y del propósito del Señor. Amén. Pero el Señor tiene recompensa. Repita conmigo, Dios tiene recompensa para mí. Amén. Escúchame, repítalo con toda la fuerza. Dios va a cambiar. Dios va a cambiar mis circunstancias. Amén. Lo que hoy estoy viendo, Dios lo va a transformar en una tremenda de bendición para mi vida. Vamos, decláralo. Decláralo y créalo en esta mañana. Santiago capítulo 1 versículo 12. El verso anterior dice: bienaventurado el hombre, feliz, contento el hombre, gozoso el hombre, gozoso la mujer, gozoso el padre, gozoso el hijo, gozoso el empresario, feliz, feliz, feliz aquel que ha puesto sus proyectos, sus planes en manos del Señor. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Amén. Bienaventurado aquel que no se rinde. Bienaventurado aquel que se cae pero se levanta. Bienaventurado aquel que cierra sus oídos a las voces negativas. Bienaventurado y feliz el hombre y la mujer que creen que aún hay solución para su familia. Bienaventurado el padre que cree que no todo está perdido, que tiene en su casa a los mejores hijos, que Dios está formando la mejor generación. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Así no estés viendo lo que quieres ver, persevera. Así no estés recibiendo lo que quieres recibir, persevera, 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 porque eso es lo que Dios está mirando. Escucha, porque una vez que ha sido aprobado, o sea, lo que Dios hace en nuestro corazón es para aprobar tu camino. Amén. Amén. Recuerda que nosotros no nos mandamos solos. Dios, dice el salmista, que el Señor es quien aprueba nuestros caminos. No eres tú. Tú puedes tomar cualquiera. Pero el hecho de que algunas cosas te resulten no significa que Dios te está respaldando. Porque tú tienes la libertad aquí de decidir y de hacer lo que tú quieras. Pero una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que Dios la apruebe o te esté respaldando. Amén. Pero hay recompensa para aquel que resiste. ¿Okay? Toque el hombro del que está a su lado, dile: hay recompensa. Hay recompensa, mamá, dile: hay recompensa, papá. Dígale a algún joven: ¿sabe qué? Hay recompensa. El que persevera será recompensado. El que persevera recibirá honra. ¿Tú sabes qué dice el proverbio? ¿Tú sabes qué dice el proverbio? Que antes de la honra viene el abatimiento. O sea que si hoy estás recibiendo, escúchame bien, si hoy estás siendo abatido, si estás siendo quebrado, prepárate, porque si el abatimiento aparece, la honra también va a aparecer en tu vida. Amén. Alguien tiene que tomar esa palabra y recibirla. Gloria al Señor. Lo tercero que me enseña la vida de Moisés es la importancia de tener una cobertura terrenal espiritual. Versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ok? ¿Sabe? El Señor me habló de esto. De pronto nadie puede enfocarse como una lección de vida, pero yo pienso que Dios sí nos deja una tremenda lección. Porque cuando la Biblia menciona algo de alguien, es porque esa persona o ese alguien representó un papel muy importante para aquel hombre que Dios utilizó. Amén. Y la Biblia habla de que durante ese tiempo en donde había opresión sobre la nación de Israel,
Anra y Jocabé jugaron un papel muy importante como padres en la vida de Moisés. Amén. Una paternidad había ahí, había un cuidado. Dice que lo escondieron por 3 meses. Dice que lo vieron niño hermoso y que no temieron el decreto del rey. ¿Ok? Pero también hubo una paternidad y una cobertura espiritual. Porque cuando él llegó a Madián, ¿quién lo recibió en Madián? ¿Quién lo recibió en Madián? ¿Quién lo formó en Madián? Lo formó su suegro, lo formó Yetro. ¿Sabes? Ahí pudo conocer, escúchame bien, el contexto en el cual él se iba a enfrentar 40 años después. Él pudo caminar por los desiertos de Madián y geográficamente y climáticamente acomodarse a todo lo que iba a él a padecer durante 40 años en su llamado que Dios le había hecho para guiar al pueblo de Israel. O sea que Dios lo estaba preparando. Dios lo arropó primeramente con una cobertura sobre sus padres, con una cobertura espiritual a través de Yetro, que lo ayudó, que lo enseñó, que lo preparó, que sacó parte de Egipto de su vida, escúchame bien, y comenzó a colocar aquellas cosas que Dios quería que estuvieran en su corazón al momento de asumir el desafío de llevar al pueblo, de sacar al pueblo de Egipto y llevarla a la tierra prometida. Amén. Pero si usted ve la palabra, ¿quién fue el sucesor de Moisés? La palabra dice que Josué fue hijo de ¿quién? Hijo de Nun. Si la Biblia menciona a Nun, es porque Nun era una persona temerosa de Dios, porque se encargó de enseñarle sus antepasados y el Dios al cual ellos servían. Por eso la Biblia hace mención. No solamente Josué es importante, escúchame, hubo una cadena que Dios utilizó para inyectar esa fe, ¿ok? Una paternidad, una cobertura espiritual. Pero ¿quién fue el que mentoreó a Josué camino a la tierra prometida? Fue Moisés. Él aprendió, decía que en las 2 ocasiones antes de que Josué entrara en escena, dice, una derrotó a Ahimelech y otra fue cuando él servía a Moisés. Durante ese tiempo él se dedicó a servir. ¿A quién? Aquel que le estaba enseñando todo lo que tenía que ejecutar y aplicar al momento de la conquista. Si usted ve a un Pablo fue enseñado ¿por quién? Por Gamaliel. Pero Pablo, en su oficio de apóstol, levantó un hombre llamado Timoteo. Amén. Y Timoteo, dice la palabra, que fue educado en una fe no fingida por su abuela, ¿quién? Eloida. Y su madre, Eunice. ¿Ok? Una fe no fingida. Entonces había una paternidad, había una cobertura espiritual terrenal sobre él. Y Pablo vino a complementar e inyectar lo que Dios necesitaba colocar en la vida de Timoteo. ¿Ok? Entonces, los padres de Moisés, escúchame bien, y quiero hablarle a los padres en este lugar, nos enseñan que debemos tener claro, escúchame bien, que el Señor guarda a nuestra familia. Antes, escúchame bien, de que los niños fueran ordenados a lanzar al río Nilo, ya había un decreto de que las parteras no siguieran trayendo al mundo a los niños varones que hacían parte del pueblo de Israel. Pero como Dios siempre tiene un plan diferente y paralelo y más grande que el que tiene Satanás sobre nuestra vida, ¿sabes? Decía, las mujeres hebreas eran mujeres robustas y grandes que no necesitaban de las parteras. Antes que las parteras llegaban, ellas daban a luz. Amén. ¿Sabes? Es que antes que el enemigo quiera destruir tu casa, tu familia, tus hijos, ya Dios tiene preparado un plan para guardarlos y para preservarlos. Alguien diga amén. Escúchame, Dios no evitó que el decreto se dictara. Dios no evitó que las parteras fueran instruidas por Faraón para que los niños que nacieran fueran muertos por ella. Dios no evitó eso. Dios ideó un plan de manera diferente. Lo que pasa es que tú no quieres ver circunstancias difíciles. No, ellas van a aparecer y van a estar. Escúchame bien, pero en medio de eso, Dios tiene un plan diferente. Dios tiene un plan paralelo. Lo que parece que el enemigo quiere destruir en tu casa, con tus hijos, con tu familia, oye, Dios lo está preservando. Dios no va a permitir que nada se salga de las manos de Él.
se deleita en sus mandamientos en gran manera. Su generación será bendita en esta tierra. Su generación será poderosa. Dios guarda, escúchame bien, Dios guarda los tuyos. ¿Saben? Y ese fue el papel de Anra y de Jocabed: proteger, guardar, arropar a su familia. Escúchame, mientras ellos eran respaldados, guardados y arropados por el Señor, ellos arroparon, hicieron lo que les tocaba hacer aquí en la tierra. Dios va a hacer su parte, pero tú también haz la tuya. Hey, debemos proteger a aquellos que Dios nos ha entregado. Y la idea no es buscar fallas en nuestro corazón y en nuestra manera de actuar, porque todos fallamos y todos nos equivocamos, como hijos o como padres, escúcheme bien, o como familia, vamos a cometer errores. Pero en el contexto de Dios, escúchame, Dios utiliza eso para formarnos. Pero tú tienes que tener la actitud, sea cual sea la circunstancia, de cuidar y de proteger los tuyos. Como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas algún día por qué tipo de cobertura le dimos a nuestros hijos, a la generación que el Señor levantó. Escúchame, la palabra dice: procura, en Deuteronomio, procura enseñarles la palabra del Señor. Escúchame, y colócale la palabra al entrar y al salir, al levantarse y al acostarse. O sea, si tú no eres capaz de hacer eso por tus hijos, no esperes que Dios te respalde a ti. Amén. ¿Sabes por qué Dios respaldó a Anra y a Jocabed? ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron lo que Dios le estaba demandando. ¿Ok? Si no, el niño no hubiera llegado a la otra orilla. ¿Ok? Hubiera sido muerto también, pero estaba de la mano del Señor. Amén. Debemos proteger a aquellos que Dios nos ha entregado. Escúchame, porque si tú estás aquí, tú estás sembrando para esa próxima generación. Ellos van a recibir, escúchame, ellos van a cosechar lo que tú hoy como padre estés haciendo por ellos. Amén. Ellos arroparon a Moisés. Ellos no temieron al decreto del rey. Egipto tipifica al mundo. Tú no tienes por qué tenerle miedo a lo que el mundo le está proponiendo a tus hijos. Mientras tú te metas con el Señor, tú no puedes evitar que todo el mundo cambie. Es una lucha y es una guerra que te vas a agotar. Porque la palabra, es más, está en la palabra. En los últimos tiempos la maldad se aumentará, el pecado se aumentará, la ciencia se aumentará, el corazón del hombre se enfriará a causa de la maldad de nosotros mismos. Por lo tanto, estamos en un mundo que ya está declarado que no va a cambiar, ¿ok? Que va directo a la perdición. Pero nosotros sí podemos cambiar aquello que Dios nos ha dado legalidad, y es nuestra casa y nuestra familia. Y tienes la autoridad y el respaldo de la palabra para que eso suceda en tu vida. Amén. Pero tú no puedes arrojar a tus hijos al mundo por una falla, por un error, por una equivocación. ¿Por qué? Porque el más fuerte tiene que sostener al más débil, dice Pablo. Y en este caso, como padres, somos los más fuertes. No te estoy diciendo que alcahuetes todas las barbaridades que ellos hacen, pero procura, escúchame bien, estar escuchando atentamente la voz de Dios para hacer lo correcto en esos tiempos y en esos momentos. Tienes que arroparlos. No los puedes arrojar en las manos del enemigo. No se la ponga fácil. Amén. Tienes que ser sabio. Debes enfocarte en lo bueno de ellos, aunque haya muchas cosas malas en su presente. La palabra dice que ellos le dieron un niño hermoso. ¿Sabes? Y uno se encuentra con gente que solamente ve las cosas negativas de sus hijos. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? El hecho de que no recibas o que ellos no estén haciendo lo que tú esperas de ellos. Te dije inicialmente, en la vida a veces uno va a recibir cosas que no espera recibir. Yo estoy seguro que Moisés no estaba preparado para asumir 40 años.
en Madián estudiando y preparándose para lo que venía. Pero le tocó enfrentar eso. Y hay cosas que tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Pero tú no puedes estar echándole la culpa y buscando culpables y no revisar en tu corazón si realmente hay algo en lo cual has fallado o te has equivocado. Porque puede ser que en muchas áreas estemos haciendo las cosas bien, pero hay una demanda que no estamos cumpliendo de parte de ellos. Por un tiempo yo tuve que vivir con eso en mi corazón, porque anteriormente yo no conocía al Señor y mi familia tampoco conocía de Dios. Veníamos de una familia tradicional, de una religión tradicional, donde no me enseñaron a tener una relación con el Señor. Y si no hay una relación con el Señor, mucho menos va a haber una relación buena con las personas aquí en la tierra. Y tú puedes ver, pastor, pero yo conozco mucha gente que se lleva bien. Sí, yo conozco mucha gente que se lleva bien. Pero cuando necesitas y cuando tu vida está siendo probada y cuando tus hijos caen en situaciones difíciles, ¿cómo la vas a enfrentar si no tienes la sabiduría del Señor? Mucha gente, al enterarse de que sus hijos están en homosexualismo, en drogas, los echan. Busca tu rumbo, busca. Pero aquí no te acepto de esa manera. Se los estás arrojando a algunos. ¿Ok? De pronto esto no es muy popular, porque cada quien tiene una política y tiene una regla. Y la gente puede decir, pastor, usted tiene las reglas aquí en la iglesia, pero yo tengo las reglas en mi casa. Y yo soy así. ¿Sabes? Yo también pensaba de esa misma manera. Porque hay una cadena generacional que me decía, tú tienes que hacer y actuar de esta manera. Con tu hijo te tienes que comportar de esta manera y tienes que tratarlo de esta manera. Pero cuando yo conozco al Señor, escúchame, yo estaba esclavo de algo que me hicieron pensar que estaba bien. Y tal vez ellos tampoco tenían la culpa, porque eso se dio tal vez en una cadena generacional. Ellos me entregaron lo que aprendieron a dar. Pero esto yo lo estaba repitiendo con mi hijo. Y un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esto yo quiero hacer algo, pero no lo hago. Yo siento algo, pero no lo expreso. Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ser libre. Ser libre porque siendo cristiano estaba siendo esclavo de cosas que no debían estar en mi corazón. Y estaba repitiendo lo mismo. El mismo patrón se estaba volviendo a repetir en mi familia. Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito romper esa cadena de iniquidad y de esclavitud, porque esto va a traer consecuencias en mi vida y en mi familia. Amén. Los hijos no son culpables de lo que nosotros hemos recibido o de lo que hemos cosechado. Amén. No hay excusa delante del Señor, escúcheme, y decirle, no, pero es que así fueron conmigo, es que así me enseñaron a mí. No hay excusa, porque Dios te tuvo que haber hecho libre desde el día que se te metió en tu vida. Amén. Y toda cadena de iniquidad generacional se tuvo que haber quitado. Escúchame. Y si no ha sido quitada, tiene que ser rota en este día. Tiene que ser quitada, porque tú no puedes seguir. El papel de Arra y de Jocabé era extender el plan de Dios. Escúchame. Y si tú no eres una buena cobertura paterna, estás estorbando el plan de Dios. Porque el plan de Dios no acaba contigo ni con tu familia. El plan de Dios sigue con tus hijos. Y generación tras generación, el Dios al cual tú hoy glorificas va a ser conocido por ellos. Amén. ¿Sabe algo? Cuando el pródigo llegó a su casa, se predica mucho de eso. Pero ¿saben qué es? Ayer yo meditaba en esto y el Señor, si Él me decía algo, si el pródigo no conocía el corazón, si Él no hubiera conocido el corazón de su padre, Él no hubiera intentado regresar. Él sabía que había cometido una equivocación. Él sabía que se había malgastado todo por aquello por lo cual su padre trabajó tal vez toda la vida. Y terminó tocando fondo. Pero lo que me llama la atención y lo que el Señor ayer me focalizaba era
que si el pródigo no hubiera sabido que el padre lo iba a aceptar, yo creo que él no hubiera regresado. ¿Tú estás seguro que si algo parecido pasa, tus hijos tienen la seguridad de que van a encontrar los brazos y las puertas abiertas en tu casa? Porque te estoy hablando del papel que tú estás haciendo, no del error que ellos están cometiendo. ¿Sabes? Parte o mucha parte de la actitud que tuvieron estos hombres de Dios fue de aquellos que sembraron sus padres mientras pudieron ayudarles. Por eso la bendición de los padres era fundamental y valiosa en la cultura judía. Moisés nos enseña que la presencia de Dios en nuestra vida debe ser una prioridad. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 14 al 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ok? Ya Dios se lo había dicho, escúcheme. Ya Dios le había dicho a Moisés: Moisés, mi presencia va a ir contigo. Pero ¿qué pasaba en el corazón de Moisés? Moisés quería asegurarse. Y volvió y le dijo: Señor, si tú no vas, si tu presencia no va, yo no arranco, yo no doy ni un paso. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con el proyecto que tú me propones si tu presencia no va. O sea, Moisés se estaba asegurando de que ese camino, escúchame bien, Dios lo iba a respaldar, porque él sabía que lo que se le venía era grande y era fuerte. ¿Okay? Y hay unos de nosotros, o no sé si eso no pasa aquí, que se atreve a iniciar algo sin la autorización de Dios. Amén. O sea, ya Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué? Te garantizo que voy a ir contigo. Pero Moisés le dijo: ¿sabes qué? Yo necesito que tú me confirmes que tu respaldo va a estar ahí. ¿Ok? Y hay gente que siente algo y se manda a hacer algo. Ni siquiera le confirma: ¿sabes qué, Señor? Confirma. No, después que comete el error, después que se mete con quien no se debe meter, después que hace el negocio que nunca debió hacer, después que toma la actitud que nunca debió tomar, después que se vulgarizó y echó a la mujer de la casa, después que la otra le respondió y lo reventó todo, es que viene a pedirle perdón al Señor y a pedirle: Señor, ¿qué hago? ¿Será que pido una consejería? ¿Será que voy donde la pastora? O sea, ¿por qué tenemos la costumbre, escúchame bien, de comenzar algo, de iniciar algo, de propiciar algo, y no tenemos la capacidad y la actitud correcta para reaccionar adecuadamente ante las circunstancias? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Señor, ¿sabes qué? Confírmame. Confírmame. Pero ¿sabes? El afán y la ansiedad que hay en nuestro corazón muchas veces no nos lleva a esperar el tiempo correcto del Señor. ¿Sabes? Y queremos resolver a nuestra manera. Y queremos tocar todas las puertas, habidas y por haber, tratando de buscar o de ayudar a Dios para que provea un trabajo. Queremos experimentar con un niño, con el otro, a ver si es la voluntad de Dios. Como dijo un predicador: si tú no pruebas, no sabes a qué sabes. Y no es así. Hay gente que necesita probar para ver qué sabe. Necesito equivocarme para saber cuál es el hombre correcto o cuál es la mujer correcta. Yo creo que no. Yo creo que no. Amén. Moisés le confirmó y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Confírmame. Porque antes de yo salir, yo necesito que tú apruebes mi camino. No, pero es que habemos muchos creyentes que es que después que la embarramos, que cometemos el error, que nos metemos con quien no nos debemos meter, que perdemos el dinero que perdimos por no haberle consultado a Dios, que hacemos cosas ilegales que a Dios no le gustan para prosperar materialmente. Escúcheme, que hacemos cosas que a Dios no le agradan para servir, para muchas cosas. Lo que quiero contextualizar es que, o sea, después que metemos las patas, es que venimos a consultarle al Señor y a pedirle perdón. ¿Ok? ¿Sabe? Pero Moisés me enseña que uno siempre, escúchame,
debe hablar con el Señor. Antes de dar un paso, tienes que hablar con el Señor. Antes de abrir tu boca y decir algo de lo cual te vas a arrepentir después, debes de hablar con el Señor. Amén. Antes, escúchame bien, de hacer cualquier negocio, cualquier proyecto que quieras desarrollar, habla con Dios y pídele al Señor que te confirme, pero tiene que ser antes. Amén. No le puedes salir a Dios después: Señor, es que me voy a separar porque descubrí que este no es la mujer, es que este no es el hombre. No. Hay gente que llega reventada económica porque hizo un negocio que Dios ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. O Dios sí sabía, pero te dejó que te embarraras para que aprendieras. Porque a veces no aprendemos por revelación de la palabra, sino porque fracasos llegan a nuestra vida. Y tienen que ocurrir fracasos para entender que no lo puedo volver a cometer, que no puedo caer en el mismo error. Amén. Siempre pídele al Señor una confirmación antes de dar un paso. ¿Okay? Ya Dios le había dicho: mi presencia va a ir contigo. Pero Él quería: confírmame, Señor. Confírmame, Señor. ¿Ok? Si Dios no respalda el paso que vas a dar, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, porque te vas a meter en problemas. Así seas un buen cristiano, así seas piadoso, así traigas una compra el domingo, así dejes el diezmo. Moisés era una persona correcta, pero se equivocó en algo. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra, la vas a observar solamente. Y lo llevó a un lugar y permitió que la viera, pero no lo dejó entrar. ¿Ok? Ser radical tanto en lo personal como en lo espiritual. Si las cosas que quieres hacer no te dan paz, sácalo de tu vida. ¿Ok? Porque mientras permanezca en tu corazón vas a tener la duda. Ya. Mientras esté en tu mente, ¿será que sí? ¿Será que no? No, sácalo, porque si no te da paz, te va a meter en problemas más adelante. ¿Ok? Ser radical en eso. Así como eres radical en otras cosas, ser radical en tus decisiones. Si no están alineadas a la palabra de Dios, no las tomes y no des ningún paso. Entonces, la presencia de Dios trae reposo. ¿Okay? Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú puedes estar seguro que puede estar pasando lo que sea en tu vida, pero hay una confianza en tu corazón, ¿okay? De que algo Dios está haciendo. ¿Sabes? Reposo no significa que no te interese lo que estás viviendo. Reposo significa: yo sé, Señor, que de esta voy a salir. Yo sé, Señor, que mi Redentor vive. Amén. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te pueden ver. Amén. ¿Alguien puede decir amén? La presencia de Dios traerá descanso, mi hermano. Descanso es depender totalmente del Señor. Amén. Tú sabes que aunque no haya, Él te va a proveer en algún momento. Que aunque el trabajo no llegue, escúchame, Dios no te va a dejar pasar hambre, ni Dios va a permitir que quedes en vergüenza. ¿Ok? La presencia de Dios trae respuesta según las circunstancias. Dice que columna de nube, escúchame bien, iba con ellos de día, y columna de fuego iba con ellos de noche. Algunos comentaristas bíblicos dicen que hubieron etapas en las que ellos transitaron, etapas en donde habían jornadas muy soleadas y Dios se manifestó como columna de nube para traer reposo, para traer descanso a las incansables jornadas que Israel le tocaba caminar. O sea, Dios le estaba diciendo: no se detengan, porque yo los voy a cubrir, yo los voy a arropar, yo los voy a proteger, nada malo les va a pasar. Amén. ¿Sabe? Según las circunstancias, Dios actuaba. Cuando le tocaba el frío, porque en las noches dice que los desiertos eran fríos, Dios traía columna de fuego, ¿sabes? Para aclimatizar el escenario donde Dios los estaba llevando, donde Dios los estaba empoderando. ¿Sabes? Dios se manifiesta de acuerdo a las circunstancias.
presencia de Dios te guía, te cuida, te defiende. La presencia de Dios trae victoria. Amén. Dice que cuando iban a cruzar el mar rojo, ellos pasaron en seco, pero el pueblo de Egipto, escúchame bien, no pudo pasar. Amén. El enemigo tiene límites en nuestra vida. Llegará el momento en que Dios, escúchame bien, lo atajará. Llegará el momento en que la puerta se abrirá. Llegará el momento en que la restauración aparecerá. Llegará el momento en que el milagro ocurrirá. Llegará el momento en que la provisión, el empleo, la oportunidad, el trabajo, la respuesta que estabas esperando, el negocio, aparecerá. Amén. No siempre Egipto va a estar encima del pueblo de Dios. No siempre Satanás va a arruinar los planes que Dios tiene contigo. Aunque muchas se hayan cerrado, llegará un momento en que el mar se abrirá para tu vida.